Iniciamos los 553 aniversario del matrimonio de Isabel y Fernando, cogiendo la estampa de Isabel, y no hace falta que os pongáis de pie. Rezamos la oración de Isabel pidiendo por la paz de Ucrania. Dios, Señor Padre nuestro, que nos ha manifestado tu providencia en la elección de tu sierva Isabel como instrumento de tu gloria, en la dignificación cristiana del hombre, en la exaltación de la fe y su extensión al nuevo mundo, te damos gracias por este don sobrenatural, de sus virtudes, de su ejemplo permanente, desde las cimas del gobierno de los pueblos, para la redención y la salvación de todos. Te rogamos te digne perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra y para obtener ahora las gracias especiales y favores que por su medio te pedimos. En unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Guardamos recogimiento, silencio. Mis recuerdos especiales, antes de comenzar esta breve introducción en el 553 aniversario de la boda que cambió el mundo, de Isabel y de Fernando, a dos personas que me han precedido en este puesto, responsable del proceso de canonización de Isabel, que han sido, en primer lugar, don Vicente Rodríguez Valencia, con un trabajo de muchísimos años, investigando en verdades, fuera mitos, mentiras, lo que fue la vida de Isabel la Católica. Don Vicente Vara Sanz, que le sustituye al morir Vicente Valencia. Para todos ellos, en estos instantes, mi corazón y el de todos. El proceso que está servido, terminado, pendiente del momento de oportunidad eclesial, como dice nuestro postulador, Javier Carnerero, trinitario, y perteneciente a los servicios de la Secretaría ahora de los Estados Vaticanos. También quiero dar un recuerdo de corazón para todas aquellas personas que han formado parte de la comisión de Isabel la Católica y para todos aquellos que ya no viven también, que han trabajado de una manera intelectual, de corazón, con toda su inteligencia para llegar a los instantes en que estamos. A la comunidad de judíos de Madrid, que también nos honra con su presencia, son admiradores de Isabel la Católica y han venido expresamente para en estos instantes compartirlo con todos vosotros, a todos los que estáis aquí, también los sacerdotes que están presentes en esta sacristía de Real de San Miguel. Al fin llegó aquel 19 de octubre de 1469. La Casa de los Viveros llevaba varios días trajinando para dejarlo todo a punto. La boda real que cambiaría los mapas del mundo, y el cardenal Carrillo, nervioso pero seguro. Todo estaba en orden. Todo. Boda secreta en tiempos muy difíciles de España, más difíciles de los que tenemos ahora, y ya es decir. Don Pedro López de Alcalá, capellán mayor de San Yuste, de San Justo, de Medina del Campo, sería el encargado de presidir
el matrimonio católico y de coger las manos de ambos contrayentes, los padrinos, el abuelo del novio, el almirante don Enríquez y doña María de Acuña, esposa de Juan Vivero. Salón regio del palacio donde se conserva hoy el artesonado mudéjar, fiel testigo de aquellos instantes llenos, sin lugar a dudas, de providencia de Dios. Fernando tenía 17 años, Isabel 18, enamorados y temerosos de Dios. Digo enamorados y temerosos de Dios. En aquellos siglos, en aquellos tiempos, las bodas reales se hacían por una conveniencia para engrandecer ese estado, esa nación, y mejorar el estado de vida de todo ese país. Pero en el caso de Fernando e Isabel, como veremos, se casaron conociéndose y nació el amor dentro de ese matrimonio hasta la muerte. A veces nacía el amor o no nacía. En el caso de ello, nació el amor. El Papa tiene un legado en Castilla. Pensar que todo lo que estoy exponiendo están sacados de los libros llenos de verdades que han servido para la pronta canonización, beatificación de la sierva de Dios Isabel. El legado en Castilla para todas estas incidencias. Isabel pide al legado su consejo, se pone en él de acuerdo y en virtud de ello da su consentimiento para casarse con Fernando de Aragón. Esto es muy importante. ¿Por qué no lo hace el Papa Pablo II? Ahora lo veremos. Antonio de Veneris, obispo de León, nuncio del Papa, con cuyo acuerdo y consejo quiso la princesa que se concertase el matrimonio y dio a él su consentimiento por no tener la dispensación apostólica. Eran primos, normalmente tenían que pedir una dispensa. El Papa Pablo II delegó en Antonio de Veneris, que es el que se encargó de darle toda la legalidad a este matrimonio. Una dispensa apostólica puede darse o por la potestad indispensable, la bula pública de dispensa, que, como en este caso, puede venir más tarde. La princesa, pues, da su consentimiento a aceptar su matrimonio de acuerdo con el nuncio y con el consejo de él, y no se trata solamente del hecho extremo de elegir a Fernando entre los otros candidatos, y esto que digo a continuación es importantísimo, sino del hecho interno relativo a la conciencia de la princesa y a la dispensa del impedimento. Cuando muere Pablo II, entre que piden la dispensa a Antonio de Veneris y muere el Papa Pablo II, pasan simplemente 2 años. El Papa estaba ya enfermo, estaba muy presionado por el rey de Francia, que le interesaba también jugar su baza, y por el rey de Portugal también. Aquí hay un hecho providencial, sin lugar a duda, para los que estamos dentro de la comisión, así lo interpretamos, detrás de ella estaba Dios. Cuando muere Pablo II y las circunstancias cambian, era tanta la tensión que había que el papado emplea un don de Dios, la prudencia, la gran prudencia, que no interfería en nada, ni a la legalidad de la boda,
ni del matrimonio, ni en ningún concepto. El nuevo pontífice es Sixto IV. Podrá expedir la bula pública y enviarla a los príncipes. Esto lo hace nada más llegar Sixto IV y tomar posesión del papado. Fernando e Isabel, por medio de un nuevo legado, al látere don Rodrigo de Borja, futuro Alejandro VI, segundo papa, mejor dicho, tercer papa español, y el que le otorga el título, cuando llega al papado, de la saga de los Borgia, el título de Reyes Católicos. Nada más que reciben la bula y empieza a caminar el matrimonio, España estaba a falta de grandes reformas y de la toma de Granada. Esto es lo primero que llevaban ellos en el corazón, las reformas y la toma de Granada, y dejar encaminado el tercer concepto, que es una odisea impresionante, una empresa en su reinado, que es América. El descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. El 2 de enero de ese mismo año se conquista Granada. Entrega las llaves el rey Boabdil de una forma simbólica, pactada con los reyes Isabel y Fernando, y en ese mismo año se descubre América. También hay que decir que la guerra de Granada, comparar con lo que está ocurriendo ahora, fue una guerra de 10 años, con el campamento de la Santa Fe de Dios, y no hubo destrucción. Fue una guerra de desgaste, sin destrucción, y se pactó de forma simbólica la entrega de las llaves. Isabel está manteniendo pública y privadamente una actitud de cordura, de paz, de conciliación, de unión con su hermano el rey, a poder de acontecimiento. No ha variado en un momento aquella primera actitud de 1468. Isabel es declarada legítima heredera de Enrique IV en Guisando y que nunca fue anulado por ningún papa. Y esto es algo muy importante para todos los mitos que meten y leyendas e invenciones. Los reyes católicos supone una nueva ilusión de unidad, valores cristianos, reformas en el sentido más amplio del término, aboliendo todas las corrupciones políticas de la nobleza, creando las escuelas palatinas para formar una nueva clase política que dio un resultado impresionante. Ellos se dieron cuenta lo mal formada que estaba la nobleza, la clase política, y se dieron cuenta que los tiempos requería una buena formación. No se podía tener gente que vivían de las intrigas y que vivían a veces de cosas peores. Reformando el clero en los grandes desvíos que tenían, ahí tuvieron un gran aliado, el cardenal Cisneros. Un nuevo renacer con la gramática de Nebrija, donde la lengua castellana, donde une todo, va a unir todo un gran imperio, el imperio de España y de las Américas, queda unido por una misma lengua, por una misma, fijaros, una misma lengua, unas mismas leyes políticas, leyes también de las Indias, que se compaginaba, y una protección, como veremos, especialmente para aquella nueva raza que se descubre en ese inmenso continente. Una corte itinerante en sobriedad y en verdades políticas. Repito, en sobriedad y en verdades políticas. Para terminar, os diría que si algo engrandece la santidad de esta reina, son aquellas palabras dictadas en su codicilo.
Ella escribió el testamento 3 meses antes de fallecer en las casas reales de Medina del Campo. 3 días antes del 26 de noviembre de 1504, cuando muere Isabel, dicta el codicilo, un anexo a ese testamento. Y aquí hay palabras impresionantemente grandiosas y llenas de una caridad impresionante. Que la principal intención, dice la reina en su codicilo, de la reina católica en cuanto al descubrimiento de las islas tierra firme de las Indias occidentales, fue la evangelización y la conversión de sus naturales a la fe católica. Después de la misión del apóstol San Pablo, no ha existido ninguna misionera tan grande como Isabel la Católica. Ninguna, por mucho que miremos. Y la cantidad de santos que dio y está dando esta evangelización. Y que así lo sigan haciendo los reyes que vengan detrás de mí, sus sucesores, y que los moradores de aquellas nuevas tierras no reciban agravio, sino que sean bien y justamente tratados. Que no reciban agravios. La voz de los papas durante 5 siglos, basándose en este manuscrito dictado por ella, apenas quedándole pocas horas para subir a la gloria de Dios, y esto es muy importante que lo tengamos presente en su proceso de canonización, no reciban agravio sobre la evangelización de América. Ella pide perdón, la propia reina, por todos aquellos que pudieron agravar al indio. La vida camina entre la luz, la gracia y el pecado que tenemos todo humano. La gracia siempre puede al pecado. Ella pide perdón por esas flaquezas humanas que todos tenemos, cualquier santo ha tenido, salvo la Virgen, cualquier santo, humano. Y ella pide que no se agravie al indio, que se respete. Y fijaros, y termino, Alejandro VI cumple lo que la reina dice de los agravios hacia el indio, sin desmerecer en absoluto esa gran proeza y esa gracia de esa evangelización y descubrimiento. Y le sigue el Papa Adriano VI, y le sigue el Papa Paulo III, San Pío V también lo dice, cumple el mandato que dice Isabel en ese codicilo, Urbano VIII también lo hace, Pío IX, Pío IX, yo tengo un antepasado que me llegan sus apellidos, Francesco Gacino, que fue general de Pío IX en la guerra que tuvo el Papa contra los carbonarios. También pide Pío IX que se respete y perdón por el agravio que pudieran producir a los indios. León XIII, San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco hace muy poco tiempo que lo ha hecho también. Y termino. Decía Pío XII, el hecho colosal de que un siglo después del descubrimiento de América era virtualmente todo ese continente católico, apostólico, romano. Isabel, la gran evangelizadora y la gran mujer que hizo valer ese Dios que llevaba dentro. Y ahora, este año hemos elegido un concierto de la música que ella
que escuchaban la corte de los reyes católicos. Una música preciosísima. Y recibimos con un aplauso a Silva de Sirenas en Sena. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en este sitio tan bonito, celebrando las bodas de los Reyes. Y bueno, quería explicarles brevemente lo que van a escuchar. Hemos tratado de programar pues los distintos tipos de música que se escuchaba en esta época, de los Reyes Católicos. Ciertamente los reyes católicos eran melómanos. Ellos tenían unas capillas, músicos a su servicio, cada uno antes de casarse, y luego se hicieron conocidos en toda Europa por la cantidad de músicos que tenían a su servicio. En la capilla había cantantes, había ministriles, había organistas, y les acompañaban pues, en todas sus actividades diarias, en la liturgia, la celebración de la misa y también de las horas litúrgicas. También iban con ellos ministriles y otro tipo de carácter profano, pues en las comidas, en los salones, los bailes. Incluso también los músicos iban acompañándoles a la batalla. Este final del siglo XV, comienzo del siglo XVI, adquiere un carácter humanista que ya se respiraba en otras artes. Se trata de buscar una nueva sonoridad, una nueva expresión, un paso adelante de lo que se venía escuchando en la Edad Media. Y bueno, pues es verdad que la música vocal era la predominante, pero ya la música instrumental, incluso los instrumentos, se mezclaban mucho buscando esta nueva sonoridad, como les digo. Van a poder ver la viola da gamba, que toca Juan Pablo. Este era un instrumento, según los estudiosos, pues típico hispano, que viajó a Italia y desde allí se difundió por toda Europa, pues poco a poco consiguiendo músicas más idiomáticas y mucha mayor expresividad con el arco. También van a poder escuchar una vihuela. La vihuela es el instrumento típico español del siglo XVI. Se llegaron a imprimir hasta 7 libros de música que se escribían en cifra. ¿Qué es esto de la cifra? Pues que se llevaba tocar instrumentos. Entonces, no hacía falta aprender música, sino que con estos números el intérprete podía saber qué dedo colocar, en qué traste, y aquello sonaba inmediatamente, ¿no? Bueno, no tan de manera sencilla, pero... También van a escuchar el laúd. El laúd viene de mano de los árabes, que lo introdujeron en España, y lo interpretaban con un plectro, con una púa. Con el paso de los años se perdió ese plectro y se sustituyó ese movimiento de la púa por movimiento de los dedos índice medio. Se difundió por toda Europa y era un instrumento muy versátil para acompañar al canto, para tocar a solo, para rasguear, en fin, que hacía las maravillas de cualquier melómano. Y por último, tenemos también una guitarra barroca que ya empezó a sustituir en los albores del siglo XVII a la vihuela. Inicialmente su función era rítmica.
Las líneas comerciales, las rutas comerciales que unían Europa con la península, con España, pues hicieron posible el conocimiento de músicas europeas. Por eso hemos programado también pues, algunas piezas de los compositores italianos y de los franco-flamencos, que eran también los que llevaban un poco la voz cantante, y nunca mejor dicho, en aquella época. Por último, traemos también una danza, esas músicas que viajaron al nuevo continente y que allí adquirieron un nuevo carácter, y lo que se llamó músicas de ida y vuelta, ¿no? Esperamos que les guste y que disfruten. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a interpretar esta primera obra. Se titula Din 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 y es una obra anónima, pertenece al cancionero de Palacio. Esta segunda obra que pertenece también al cancionero de Palacio, pero su autoría está clara y es de Juan de la Encina. Si habrá en este Valdrés. Si habrá en este Valdrés mangas para todas tres, si habrá en este Valdrés
una pila para mangas a todas tres. Tres mozas d'aquesta villa, tres mozas d'aquesta villa, i faltones una tira para mangas a todas tres. Si habrá en este Valdés mangas para todas tres. Si habrá en este Valdés mangas para todas tres. Tres mozas d'aqueste barri, tres mozas d'aqueste barri, eso llaman un carallo para mangas a todas tres. Tres mozas d'aqueste barri, tres mozas d'aqueste barri, i faltones un pedals para mangas a todas tres. Si habrá en este Valdés mangas para todas tres. Si habrá en este Valdés mangas para todas tres. Y seguimos con Juan de la Encina y con el cancionero de Palacio, una obra titulada Ay triste que vengo. Ay triste que vengo, vencido amor, Magrela Castro. Ay triste que vengo, vencido amor, Magrela Castro. Mas no me fuera no ir al mercado, que no deviniera cada querencia, que vengo cuitado, vencido amor, Magrela Castro. Mi pueblo Sevilla era una doñata, quisiera querilla y a caballo la mata, aquella me mata, vencido amor, Magrela Castro. Con vista a la güera, mírenla y miró. Yo no sé quién es, mas ella agradó. Y fuese y dejóme, vencido amor, Una tercera, o cuarta, ya no sé, he perdido la cuenta, de Juan de la Encina y del cancionero de Palacio, titulada Hoy comamos.
Hoy comamos y bebamos y cantemos y volvemos, que mañana ayunaremos por honrar y San Antonio. Parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que costumbre, que consuelo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Honremos a tan buen santo, porque el hombre nos honra. Comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto. Comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Bebe brasmas tu beneito, beba Pedro el Llorente, bebe tú primeramente, quitarnos hasta este pleito. En beber viene de deleito, daca beberemos, que mañana ayunaremos. Tomemos hoy casacado, que mañana viene la muerte. Bebamos, comamos fuerte, vámonos para el ganado. No perderemos bocado, que comiendo nos iremos, que mañana ayunaremos. Y pasamos de un cancionero a otro, del cancionero de Palacio al cancionero de Uppsala, otra obra anónima, esta vez Verbum caro factum est. Verbum caro factum est, que todos los salves, que todos los salves. Y la Virgen le decía, Vida de la vida mía, hijo mío, ¿qué os haría? que no tengo en que se eches, que no tengo en que se eches. Verbum caro factum est, que todos los salves, que todos los salves. por riquezas temporal. No daréis unos mañanas, Oh Jesús, que entre animales es nacido segundes, es nacido segundes. Verbum caro factum est, que todos los salves, que todos los salves. Si tus penas no pruebo, de Francisco Guerrero. Si tus penas no pruebo, si tus penas no pruebo, oh Jesús.
¿De dónde venís, amore?, de Enríquez Valderrábano. ¿De dónde venís, amor? Bien sé yo de dónde, bien sé yo de dónde, de dónde venís, amor, de dónde venís, amor, bien sé yo de dónde, bien sé yo de dónde, bien sé yo de dónde. Caballero del mesón, caballero del mesón. No venís a la postura, no venís a la postura. ¿De dónde venís, amor? Bien sé yo de dónde, bien sé yo de dónde, de dónde venís, amor, de dónde venís, amor, bien sé yo de dónde, bien sé yo de dónde, bien sé yo de dónde. Y la siguiente obra que vamos a interpretar se titula Mille regrets del compositor Josquin des Prez. Vous
cosas bajo un solo título, porque en el siglo XVI la música para vihuela reproducía en numerosas ocasiones de manera literal la polifonía. Las 4 voces que ellos han cantado de Josquin des Prez fueron adaptadas a la vihuela por Luis de Narváez en su libro para vihuela. Es posible que no hayan escuchado claramente todas las líneas melódicas porque estaba recreado, haciéndolo pues, instrumental ornamentado, pero la base armónica era la misma. La siguiente obra que vamos a interpretar se titula Amatemi ben mio, del compositor italiano Luca Marelli. Amen.
No se piensen que es baladí lo que hace gracia. Si ustedes tienen calor, a las cuerdas de los instrumentos barrocos o renacentistas, les afecta muchísimo el calor y se desafinan en cada obra. Entonces, es absolutamente necesario para lo que vamos a interpretar a continuación, que es una obra de un compositor inglés que se llama John Dowland, que se titula Come Again, Vuelve otra vez. Come again, sweet love that now invite. Thy grace is not refrain to do me due delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to do. It's sweet the sympathy to see, to hear, to touch, to kiss, to do. Within it's sweet the sympathy. Come again, do A continuación vamos a interpretar una obra del barroco italiano, se llama Auggelin, que en italiano significa pajarito y está compuesta por Stefano Landi. Auggelin che il tuo amor segui ogni or, Auggelin che il tuo amor segui ogni or dal saggio alpin, e formando i bei concenti vai temprando col tuo canto i miei tormenti, vai temprando col tuo canto i miei tormenti. Il mio sol troppo fier, troppo altier, il mio sol troppo fier, troppo altier del mio grandor. Gloria matta, gloria bella, un pe ingrata, modia ingrata, a miei priegi, envia e rubella, modia ingrata, a miei priegi, envia e rubella. Non sia più cruda, non morirò, non sia più cruda, non morirò, se lei qual fu. Taci, taci, che già pia, porge i baci al mio no.
baci al mio labbro l'alba mia. Del compositor Tarquinio Merula, Folle ven que si crede, loco es aquel que crea.
Pues para terminar, vamos a interpretar una obra de Juan Arañés titulada Un sarao de la Chacona. Muchas gracias. Millones de cosas y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Porque se casó Nadal, se hizo un bravo sarao, las saloninas de Anao, con los nietos de Milán, un suegro de Don Beltrán y una cuñada de Orfeo, comenzaron un dinero y acabaron una amazona, y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Salió la Sabalagarda con la mujer del encenque y de Zamora el Palenque con la pastora Lizarda. La mezquina Antonia Albarra trepó con pasta Gonzalo, yo cedudo con un palo tras la Bárbara Calingona y la fama lo pregona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida, vidita bona, vida vámonos a Chacona,